Muy buenas noches, muchas gracias. Yo voy a traer a colación en realidad una mirada diferente y de por qué yo pienso que efectivamente Petroperú debe ser una empresa que esté como una empresa líder del tema de lo que sucede con el petróleo y el gas en el Perú. Y lo voy a mirar desde el punto de vista, y así por eso lo voy a decir, políticas públicas energéticas para la protección ambiental global. La siguiente, por favor. A ver, en principio el tema aquí es centrarlo. El tema de cambio climático, que es una consecuencia de la contaminación generada por la emisión de gases de efecto invernadero por el uso masivo de combustibles fósiles, cuando el ser humano encontró que podía efectivamente utilizar la maquinaria para hacer una producción en serie, para utilizarla para el desarrollo. Y por lo tanto, no es sino el tema de cambio climático, cómo la naturaleza nos está devolviendo el sistema por el cual los países, el ser humano, desde los países desarrollados, por supuesto, en primer término, primero usaron leña, la leña no era buena, después usaron carbón de leña tampoco era suficiente, y encontraron carbón de minas, y sacaron carbón de mina por montones, pero por cientos de miles y millones de toneladas, y quemaban para producir, ¿qué? Vapor. Y con ese vapor que se producía, energía eléctrica. Y con la energía eléctrica movían los trenes, movían las maquinarias, etc. Pero todo el mundo quemaba combustible y decía, bueno, ahí va. Y lo que se quemó, pues nada, se va al ambiente, se va al aire y no pasa nada. Hoy en día sabemos que sí pasa, pues, y el tema del cambio climático es una forma de saber que efectivamente está pasando. Y por eso digo yo, ahora, en el tema de la conferencia de las partes, todo esto, se ha aceptado los 195 países, es decir, algo tenemos que hacer. El tema del cambio climático nos amenaza. Vamos a mirar por qué. Pero creo que es muy importante saber que todo está relacionado con todo. Y el tema de la soberanía energética y por qué debemos tener una empresa líder que maneje, defienda por nosotros, por qué está eso unido al tema de cambio climático y a la COP, que es una cumbre mundial que se va a realizar en Lima del 1 al 15 de diciembre, donde van a venir cerca de 190 jefes de Estado. Entonces es una verdadera cumbre donde van a estar los jefes de Estado para tratar esto. La siguiente, por favor. Entonces, aquí lo queremos mirar en este contexto de manera nacional, internacional, es bien conocido y lo han escuchado mucho decir que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y dice, ¿por qué? ¿Y de dónde salió esa cosa? A ver, vamos a hacer por qué. La siguiente. 1. Porque se ha producido y se sigue profundizando una alteración de los ciclos pluviales. Por supuesto, aquí en la ciudad no lo notamos, pues, pero los que somos de provincia sí lo notamos. Y por lo menos en el Valle del Mantaro, donde yo soy, se sabe, antes uno decía lluvias, octubre. Y en octubre empezaba a llover, efectivamente, y las primeras cosechas eran a final de diciembre. Y luego se seguía sembrando y la segunda cosecha era como por el mes de marzo y la tercera cosecha por el mes de junio. Y de esta manera la gente tenía las cosas que necesitaba para sembrar y para vivir. Hoy en día, esta alteración de los ciclos pluviales es obvia. Hoy en el Mantaro nadie siembra antes de la quincena de diciembre, porque no es confiable. Y en el campo, si usted pone y siembra en el mes de octubre y en noviembre le toca veranillo, perdió todo. Entonces, hay un tema que está alterando esto y ya estos ciclos pluviales ya no son confiables. Y entonces abajo está la explicación. Esto afecta profundamente al Perú porque una parte muy importante de la población rural y campesina mantiene una vital dependencia de las lluvias, de su ciclo y de los fenómenos climáticos extremos. ¿Qué estoy diciendo? La gente vive y depende de cuando llueve y cuando no llueve, de cuando hay helada y cuando no hay helada. Y eso, por supuesto, una vez que nos venimos a la ciudad ya no nos enteramos, porque finalmente si no hay papa, a alguien le importa y la trae. Pero en la sierra, en el campo, si no hay papa, no se come. La segunda, pase por favor. Porque se está produciendo un aumento en el nivel del mar. ¿Por qué dice que somos vulnerables? Bueno, el aumento del nivel del mar se está produciendo desde hace 30 años, pero
Hace 30 años, cada 5 años aumentaba 1 centímetro. Hoy en día, cada 5 años aumenta casi 3 pulgadas, que es como 10 centímetros. Cada 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo miramos hacia la mitad del siglo, vamos a tener como 50 centímetros más. Y a final de siglo posiblemente sea entre 2 y 3 metros más. ¿Dónde va a quedar la Costa Verde? No sé. Tendremos que hacer farellones o alguna cosa. Lo que quiero decirles es, estos son temas que aquí en el Perú, como no lo vemos, no importa, no le creemos mucho. En Nueva York, el 5º piso del Museo del MoMA, el Museo de Arte Metropolitano, está dedicado al panel neoyorquino de cambio climático. ¿Por qué? Porque Nueva York tiene solamente 3 pulgadas por encima del mar, sobre todo la parte de Manhattan. Y por lo tanto, ellos están ya invirtiendo en sifones gigantes para que Nueva York no se convierta también en Venecia, pues. Y eso se está haciendo a un costo altísimo y están haciendo sifones que tienen cientos de kilómetros por debajo de la tierra hasta otros valles más bajos para que cuando sube el agua se pueda pasar por un sifón. Es como en el baño o en la bañadera, ¿no es cierto? Ponemos un sifón para que no se rebalse. Pero aquí seguimos diseñando la Costa Verde, seguimos poniendo las casitas de Asia, bueno, van a servir para embarcaderos probablemente, pero lo que quiero decirles es, esto a esas alturas suena así, pero Perú tiene 3.000 kilómetros de costa. Y todas esas costas, imagínense que vaya subiendo el nivel del mar. ¿Cómo afecta? Pues entonces aquí yo estoy poniendo, hay una parte muy importante de la población que vive a orillas del mar. Y hay una importante cantidad de infraestructura urbana situada en las costas que están siendo afectadas y se verán profundamente afectadas en el futuro cercano. Cuando digo futuro cercano es, yo no sé, pero mis hijos seguramente lo van a ver y no va a ser así, ¿no? Antes del final del siglo, ¿no? Entonces en los próximos 30, 40 años vamos a ver cambios muy profundos. Bueno, entonces, ¿el Perú le afecta esto y le afecta de una manera negativa? Sí, entonces es vulnerable a la elevación del nivel del mar. El otro efecto del cambio climático. La siguiente. Porque se están produciendo un aumento de temperatura y de la acidificación del agua de mar. Cuando aumenta la temperatura, han oído hablar del calentamiento global, esto genera el cambio del clima, porque se mueve dentro de la atmósfera, pero además hay un tema que tiene que ver con el agua de mar se calienta. ¿Qué significa? Que las especies marinas empiezan a migrar. Hay especies marinas de agua fría, hay especies marinas de aguas profundas, hay especies marinas de agua superficial. Hoy en día muchos de los cardúmenes de peces que nos visitan cuando se da el fenómeno del Niño es un fenómeno que trae aguas calientes. ¿Qué sucede? La sardina se va para otro lado y empiezan a cambiar los bancos de peces. Eso afecta, por supuesto que afecta a toda la población que vive de la pesca, está lista, porque hay muchos cardúmenes que se van mar adentro, donde ya no se puede ir en botes de pescadores. Pero además hay otras cosas, y también tenemos en cuenta que la acidificación del agua del mar, ¿qué significa eso? La atmósfera, que es el aire, está en contacto con el mar en muchísimo más superficie que con la tierra, ¿no? 4/5 partes es agua. El mar entonces, ¿qué hace? Como la atmósfera tiene gases de efecto invernadero, básicamente CO2, cuando está en contacto con el agua, que es H2O, se forma ácido sulfúrico. Entonces el agua de mar empieza a acidificarse. ¿Qué hace el agua de mar cuando se acidifica? Cambia la fórmula química de cómo se producen los alimentos y el hábitat de los peces. Entonces tienes una gran cantidad de peces que empiezan a desaparecer y a morir, y además los corales, que son el sitio donde se da el nacimiento de muchísimas especies, empiezan a blanquearse y a desaparecer. ¿El Perú tiene todo eso? Tiene todo eso. Entonces, el calentamiento del mar y la acidificación ¿nos afectan? Sí, somos muy vulnerables. La siguiente. Se están derritiendo nuestros glaciares, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Que resulta que los glaciares que existen en el Perú son catalogados como glaciares tropicales. De todos los glaciares tropicales que hay en el mundo, el Perú tiene cerca del 80%. Y por eso cuando Perú dicen es muy vulnerable al cambio climático, es porque en Ecuador no hay esa situación, y en Colombia tampoco, y en Bolivia tampoco, y en Chile menos.
Entonces tenemos que ser conscientes que este derretimiento de los glaciares en áreas tropicales nos afecta a nosotros los peruanos. ¿Y cuál es una cosa fundamental de esto? Y es que estos glaciares han estado ahí por los milenios anteriores. Y solo porque estaban los glaciares ahí, que eran los reguladores. Venía la época de invierno, el glaciar asumía agua en forma de nieve y hielo y lo guardaba. Venía la época seca, en la sierra cuando deja de llover 2 meses, 3 meses. Pero el glaciar empezaba a derretirse despacito. ¿Qué hacía? Hacía los bofedales, hacía los humedales, los ojos de agua, etc. Y solo por eso han habido civilizaciones de los incas y mucho antes, arriba de los 3.000, 3.500, 4.000 metros. Si no, es imposible, porque no existen napas freáticas, ¿sí? Entonces, hay un tema que es importante y entonces uno dice, ¿por qué todo el mundo habla de los glaciares? No es un tema de que sea bonito o no sea bonito las montañas con hielos, es un tema de supervivencia fundamental. Otro más, resulta que también la costa oeste, la costa que da sobre el mar Pacífico, del Perú es un desierto, pero tiene unos cursos de agua que siempre han sido abastecidos por las lluvias que vienen de los Andes. Pero durante la época de sequía uno ve que nunca se termina de secar. ¿Por qué? Porque la montaña y los glaciares han siempre entregado agua a pesar de que no hubiera lluvias en las partes altas. Pero eso tiene una desventaja y es que las ciudades como Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica, tienen una napa freática, agua debajo del piso de la tierra. Y esa agua la usa en Lima hasta 40%. ¿Para qué? Para bombear del agua de abajo, que es agua potable, y poderle entregar como agua potable para que la gente tome. Entonces, ¿pero esa agua cómo se rellena? Se rellena porque viene el agua del río y el agua del río filtra y llena esa napa. Pero resulta que, ¿qué está pasando? Que los glaciares van desapareciendo y durante la época seca entonces ya no hay cómo rellenar estas napas. Pero la población sigue creciendo. Entonces seguimos sacando y sigue faltando y entonces en algún momento, ¿qué va a pasar? Que la napa empieza a descender. Y cuando empiece a descender, el agua de mar que está más alto va a infiltrarse y vamos a perder para siempre esta potencialidad de recurso de agua y vamos a tener de verdad, como se decía antes, la guerra del agua. Porque ¿de dónde la vamos a sacar? La siguiente, por favor. ¿Por qué somos uno de los países más vulnerables al cambio climático? Aquí tenemos otra, y es porque el aumento de la temperatura afecta a la biodiversidad de manera muy intensa. Poblaciones enteras de insectos aparecen y desaparecen cuando cambia la temperatura. Pero además, fíjense que hay enfermedades endémicas de la selva, como el paludismo, como el dengue. Esto lo hemos visto porque a medida que va aumentando la temperatura en general en la Tierra, que uno no se da cuenta, en Tarma ha aumentado casi de 2,5 grados la temperatura respecto de lo que había hace 50 años. ¿Y qué sucede entonces ahora? Que la Aedes aegypti, el famoso zancudito del dengue, sube hasta Tarma. Y la gente tenía esta cosa y nadie sabía, los doctores, qué estaba pasando. Han tenido que venir médicos de Chanchamayo para decirle, no, esto es una cosa muy sencilla, es esto. Entonces, estamos viendo la migración incluso de una serie de insectos a otros sitios y empieza a cambiarle la vida y la posibilidad de sostenimiento a la gente. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos mitigar? ¿Cómo podemos paliar este problema? La siguiente. Bueno, aquí yo digo, una de las estrategias para hacer frente a esta situación se basa en la definición de políticas públicas energéticas, considerando especialmente la existencia de gas natural en el territorio nacional. Ahora veamos por qué. La siguiente. Deberíamos poder disponer de una red troncal costera de gas natural de Tumbes a Tacna. ¿Y por qué? La siguiente. Para contar a todo lo largo de la costa con un combustible que es gas natural vehicular, muchísimo más limpio, ya lo mencionó el expositor anterior, y por supuesto que los actuales, ¿no es cierto? Diésel, gasolina, fuel, para el transporte pasajero, mercadería dentro de las ciudades y para el transporte interprovincial. Si tuviéramos gas a lo largo de toda la costa, obviamente los camiones pueden ir rellenando su tanque y no tendrían problemas como ahora. La siguiente. Podríamos contar con el gas natural en las ciudades para poder generar energía eléctrica
de manera descentralizada y reemplazar la disminución de la generación hidroeléctrica. Desaparecen los glaciares, desaparece el regulador del agua. Desaparece el regulador del agua, la mayor parte de nuestra capacidad de generación hidroeléctrica va a tener problemas serios. Entonces, esos problemas serios, una de dos. O ponemos más centrales a gas centralizadas en algún sitio, o a partir de esta línea troncal, dorsal que uno debería tener de gas, podríamos generar en cada ciudad cuando falte y lo que falte. Y por el otro lado también poder llevar a cabo la desalinización de agua de mar para épocas de sequía en los Andes, para quitar la presión que haríamos sobre las napas inferiores. A ver, Lima de repente en el año 2030 o 2035 empieza a tener sequías totales de la avenida del río Rima, Clurín y Chillón. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos solamente agua de la napa. En algún momento vamos a generar que esa agua se salinice porque va a entrar el agua de mar. Si tuviéramos el gas rapidito, en cantidades razonables e interesantes, podríamos desalinizar el agua y usar agua desalinizada como agua potable y dejar la presión que estamos haciendo sobre un recurso que lo podemos volver absolutamente irreemplazable, irremediable. La siguiente, por favor. Bueno, podríamos también llevar a cabo, con una línea de gas, como dijo de Tumbes a Tacna, la sustitución de combustibles en las industrias pesqueras, de manera de usar principalmente gas natural comprimido en lugar de diesel oil o fuel oil en estas industrias, permitiendo que la harina de pescado pueda acceder a precios premium debido al uso de combustible limpio. Hoy en día, estas industrias no usan diésel, ni siquiera el diésel de 50, usan el fuel oil. Jorge, ¿cuánto tienen? 15.000 partes por millón de azufre, más o menos. Y por eso siempre toda la harina de pescado que se ha producido en el Perú nunca ha tenido precios premium. ¿Por qué? Por la contaminación que trae. Entonces siempre de segunda o tercera. Basta con cambiar el combustible, podría tener el doble o el triple de precio de lo que observó. Entonces ahí hay un tema que también es importante, es una industria que la tenemos hace muchísimo tiempo. Y finalmente también está que podías utilizar gas natural vehicular en las miles de embarcaciones de todo tipo que hay en el mar nuestro. La siguiente, mencionando solo esta posibilidad de uso del gas natural, además de los usos que ahora tienen vehículos, industrias y sector doméstico, se podría aportar de manera muy importante a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la actualidad. Es decir, podríamos disminuir nuestro aporte de contaminación a un efecto global como es el tema del calentamiento global y cambio climático. Esta sería una manera de ponernos a la altura de los países serios decididos a contribuir para que el calentamiento global no pase de 2 grados. Se sabe que la última vez que la Tierra tuvo algo así como 3,5 grados más, también habían cerca de 45 metros más de altura en el mar. Entonces, no estoy diciendo que eso va a pasar, he dicho que solamente geológicamente está probado que eso ya pasó. Y no quisiéramos que vuelva a pasar eso, porque ¿qué estaríamos dejándole a nuestros hijos o a los nietos, sino cortándole la posibilidad de gozar de una tierra como la nuestra? La siguiente. La implementación de las acciones antes mencionadas requiere de una política pública, que la podríamos escribir como está ahí entre comillas, ¿no es cierto? Reducir la dependencia de combustibles importados, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del empleo masivo de combustibles líquidos fósiles, reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico, reducir la vulnerabilidad del aprovisionamiento hídrico de las ciudades y mejorar sustantivamente la competitividad del sector pesquero. Cuando uno dice una política pública, uno dice qué cosa es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y con qué se va a hacer. La siguiente, y por eso se dice, yo por lo menos pienso que se requiere necesariamente contar con la participación como líder de la empresa estatal de hidrocarburos. Ya hemos visto, NAP se encarga de petróleo, se encarga de gas, se encarga de una serie de cosas perfectamente bien. De manera que ésta pueda participar ejecutivamente en todas y cada una de las decisiones y acciones que se requiera desde la exploración, producción, transporte y distribución de gas natural en el Perú. Solo así se podría contar con una política pública con resultados reales, tanto dentro del país como en el contexto internacional. No se olviden que en la COP que va a haber aquí en diciembre, donde vienen todos estos 195 países, el acuerdo es que en esta COP se tiene que redactar cómo es que los países se van a comprometer a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
hasta en 40% para el año 2030. Y eso no está escrito en ninguna parte, pero yo pienso que esta es una forma en la que, además, como subproducto, uno puede conseguir este tema, puede resolver el tema de bajar costos, tener una sociedad que crece y sigue consumiendo combustibles, pero combustibles muchísimo menos contaminantes. Hoy en día leí una notita que salía de Ocinerbin que decía que por el uso y consumo de gas natural dentro del país se ha generado el equivalente de un ahorro en 1.300 millones de dólares equivalentes si se le pusiera un precio como de $20 por tonelada de CO2, de gases de efecto invernadero retirados, ¿no? De manera que hay una conciencia, se sabe que esto es posible, se requiere pues de tener una empresa Petroperú integrada que sepa cómo hacer las cosas y que le dejen hacer las cosas, porque si no, la empresa sola y el mercado solo nos ha traído hasta la situación en la que estamos y no creo que sea la solución para adelante. La siguiente. Muchas gracias.